Hola queridos amigos, hermanos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este espacio de preguntas a sus inquietudes. Estoy junto al pastor Daniel Miranda. Pastor, bienvenido al programa. Qué placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias. Es un gozo volver a estar en este programa. Muy bien, pastor, y te agradezco por estar con nosotros porque vamos a contestar preguntas importantes y vamos en realidad a continuar con una pregunta que no pudimos por tiempo contestarla a su totalidad y creemos que hay que hacer justicia con las preguntas. Vamos a contestarla un poco más en detalle para poder avanzar con las preguntas. Pero antes de iniciar la contestación de las preguntas, vamos a invitarles a que continúen enviando sus preguntas, inquietudes a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@sumtv.org. Y ya saben ustedes que tenemos el compromiso de contestarlas conforme nos llegan. Antes de iniciar la contestación, voy a invitarte a que hagamos una oración para comenzar. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento, al abrir tu palabra, al estudiar y escudriñar en ella lo que tú has dejado revelado para nosotros, pedimos, oh Señor, de que tú nos otorgues el Espíritu Santo para que seamos iluminados por Él y que las respuestas que demos puedan estar a la ley del testimonio, de acuerdo a tu voluntad, y que no sean nuestros pensamientos o palabras las que traigan a luz a las personas, sino seas tu palabra, tus pensamientos, los que los lleven cerca de la verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, en el antiguo programa nos quedaron también muy poco tiempo para contestar la pregunta que nos hizo el doctor Walter de Guayaquil, Ecuador. Y voy a volver a hacer la pregunta para que podamos, los que están escuchando este programa, puedan escucharlo nuevamente y vamos a tratar de contestarla en una mejor forma, ¿no? Más detallada. Dice allí, la pregunta es la siguiente: si se parte del hecho bíblico que Dios sabe todo y que Dios sabe qué vamos a escoger, el bien o el mal, desde antes de nacer, ¿creen que uno pueda pedir en oración a Dios que nos revele cuál sería esa elección que hacemos y cuál sería el propósito de Dios si lo revelara? De la misma forma, si Dios sabe, según la Biblia, lo que vamos a escoger desde antes de nacer, y una persona, por ejemplo, sabe Dios que no escogería el bien, sino el mal, ¿qué sentido tendría que Dios obre en su vida si a fin de cuentas esa persona se va a perder? Sí. Pastor. Bueno, habíamos comenzado a responder esta pregunta en el último programa, nos quedamos cortitos de tiempo y mencionamos que es cierto, Dios sabe lo que cada persona va a hacer desde antes de la fundación del mundo. Hubo un texto que no cité, que es Romanos, el capítulo 8, versículo 29, donde nos dice, porque a los que antes conoció, esa palabra no es una buena traducción en realidad, la palabra técnica aquí, pero no es muy conocida, sería porque a los que antes prescienció, no presenció, sino prescienció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra ahí, conocer, es la palabra que en inglés se traduce como foreknowledge, es decir, conocer de antemano. Dios tiene la capacidad de saber todo lo que va a suceder antes de que suceda. La pregunta clave aquí es, ¿utiliza Dios su presciencia? Esa es la palabra técnica, la habilidad de Dios de conocer algo antes de que suceda. La palabra técnica en español es presciencia, en inglés es foreknowledge. Sí. La presciencia de Dios, Él utiliza para cumplir sus objetivos. La respuesta es no, porque si no, Él estaría cancelando la libertad humana. Sería contraproducente que Dios revelara a una persona y le dijera, no, oye, tú eres caso perdido, por más de que intentes, te vas a perder. Eso sería contraproducente porque al final, cuando Él quiera limpiar su nombre delante del universo, esta persona con buena seguridad puede decir, no, yo no me animé en seguir el camino de la salvación porque Dios me dijo que ya me iba a perder. ¿Sí? Por eso, ya que Dios, aunque Él conoció de antemano, como dice acá, algunos los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quienes predestinó? A los que Él de antemano sabían que iban a ser salvos. No porque a los demás no quiera salvarlos, pero simplemente que Él de antemano sabe
pues qué decisiones iban a tomar. Sin embargo, Él no extiende su gracia solo a estos que Él conoció, sino que extiende su gracia a todos los seres humanos. Entonces, al final, en el juicio, Dios tendrá suficiente evidencia para decirle a cada ser humano que se haya perdido, que ellos se perdieron no por una falla en el gobierno de Dios, porque era la voluntad de Dios, como dijimos en el programa anterior, la voluntad ideal de Dios, que se salvaran todos. Esa es la voluntad de Dios, que todos se salvan. Las decisiones contrarias que nosotros vamos a esa voluntad, entonces nos hace a nosotros responsables de nuestra perdición. Entonces, por eso yo no veo sabiduría en el gobierno de Dios que Él tenga que revelar a una persona eso. Porque si él revela eso a una persona, simplemente Él allí está yendo en contra de su mismo plan. Ahora, hay algunas personas que sí se los ha revelado, pero ya es porque han cruzado el límite de su misericordia. A Saúl, por ejemplo, bueno, él permitió que el diablo le dijera, oye, tú eres, a Judas también, tú me vas a entregar. Hay de aquel que haga esto, mejor hubiera sido que no hubiera nacido. ¿Sí? Ya estas personas habían llegado a un límite en que habían cometido el pecado imperdonable. Oye, ya es claro que tú no te vas a salvar. Y en realidad va a haber una clara evidencia de esto también en el tiempo final, cuando se termine el sellamiento, ya que los que no fueron sellados recibirán de las plagas de Dios. Es decir, lo que quiero explicar con eso es de que va a haber una evidencia externa de que se terminó el tiempo de gracia y los pecadores tratarán de escuchar, habrá una hambre por la palabra de Dios, tratarán de encontrarla y no hallarán más entrada, no entenderán la palabra, no podrán comprender, y cuando miren que sus obras son llevadas a juicio y verán los castigos del Señor, lamentablemente si leen la Escritura entenderán, si es que tuviesen entender, o quizás los que conocieron y se apartaron tendrán que lamentarse y será lamentación porque ya es muy tarde para entrar. Entonces, habrá ese momento. Ahora, algo importante que también quiero tal vez añadir lo que tú mencionaste, pastor, es este punto. Que a veces nosotros pensamos muy en el sentido del hombre, ¿ya? Decimos, ay, pero si es que Dios sabe, ¿por qué no nos revela, no? Para yo no perder el tiempo, porque podemos decir, bueno, imagínate luchando con mi pecado, y al final voy a perder, mejor me entrego al pecado y ya. Pero ese es un pensamiento, a la larga, en cierto sentido, muy egoísta, muy de hombre. Y nos damos cuenta del pensamiento de Dios. Mira, porque si Dios tuviese o actuase en función a lo que conoce, hubiese dicho, ¿para qué crear a Lucifer? ¿Para qué crear al hombre? Excelente. ¿Para qué Entonces, Dios dejaría, ¿sabes qué? ¿Para qué crear los que van a estorbar? Vamos a hacerlo, solamente voy a crear los que nunca van a decidir contra mi voluntad. Si se haría eso, estaría en esencia yendo en contra de su propio principio de libertad, de elección. Usted le dio al punto que era. Correcto. O sea, no, bueno, gracias a Dios, no, pero ese es el asunto. Tenemos que pensar que para el Señor, por ese sentido, Él tiene que, al darse en amor, Él no puede, conociendo lo que va a pasar, no puede dejar de actuar en función de crear y de darse. Él no puede, porque su gobierno es un gobierno de lealtad y de amor. Amén. Y el Señor sabía, de que al tener que tomar la decisión de dar a cada uno la oportunidad de elección, el pecado podría levantarse. Y esa posibilidad, aunque él sabía quién iba a ser, no podía él actuar bajo esa premisa y decir, bueno, no, porque es contrario a su propio principio de libertad de elección. Entonces, yo viviría en sospecha si Dios actuara solo, siempre basado con lo que Él conoce. Por supuesto. Y por ende, hay que entender que Dios tiene conocimiento, pero también Él está sujeto a la experiencia del momento, el tiempo. Un ejemplo muy claro, con esto tal vez termino mi intervención. El Señor sabía, la Biblia nos dice que el Cordero de Dios, Jesucristo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan de redención estaba trazado. Cristo sabía que iba a ser el Cordero en caso del pecado. El pecado suscitó. Cristo tuvo que hacer. Y cuando vino el momento de tomar la decisión de que Jesús venga a morir por los hombres, no fue fácil para el Padre.
tomar esa decisión. La prueba inspirada nos menciona de que fue una situación de difícil tener que ceder a su hijo. Pero como dice la palabra de Dios en Juan 3:16, pero de tal manera amó tanto al mundo. O sea, Dios tuvo que escoger al pecador, al hombre, sobre su propio hijo y demostrar ese amor y dejar que el plan siga y por ende experimentar para Dios está sujeto también al tiempo. Es decir, Dios no deja, aunque sabe las cosas, tiene que actuar en el momento. Entonces, Dios va a hacer todo lo posible por salvar al pecador, aunque sabe que se va a perder, quizás, elementos, pero actúa ahora mismo en función de hacer todo lo posible por salvarle, porque cuando el Señor revele, como tú mencionaste, el desarrollo final, nadie puede decir, Señor, pero no hiciste suficiente por él. Yeah. ¿Qué pasó con mi hermano o mi hermana? Entonces, Yes. ese es un punto importante. Ese es un punto muy importante. Hay que verlo de esa perspectiva. Bueno, pastor, sigamos la siguiente pregunta muy importante que nos llega a nosotros desde Santander, Colombia. Tierra querida, Santander. Yo creo que por ahí algunos tenemos aquí cercanos familia de por allá, ¿no? Algunas familias de aquí del ministerio son de Santander, así que un lindo lugar, muy bonito por Colombia. Nos llega de Alexander y Erika. Así que ambos un saludo para ustedes. Nos dice la siguiente pregunta. Nos gustaría saber la opinión de los pastores en cuanto a la Trinidad. Desde la investigación de los escritos de la hermana Elena G. de White y los pioneros, hemos escuchado sus programas en cuanto a la deidad y los entendemos. Pero nos gustaría saber más en cuanto a esas afirmaciones antitrinitarias que dicen algunas personas de ministerios independientes que tenía la hermana White y los pioneros. Es más, ellos afirman que todos eran y murieron siendo antitrinitarios y que el cambio de la doctrina se dio a la iglesia después del año de 1931 y que la hermana White lo había profetizado y cita en el manuscrito primero de 1915 que dice, les digo ahora que cuando sea llevada al descanso, grandes cambios ocurrirán. También afirman que el Espíritu Santo no es una persona independiente, sino que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Además que el Hijo no es eterno, sino que en algún momento de la eternidad fue engendrado y que solo hay un Dios verdadero, que es el Padre. Entonces la duda y pregunta que nos queda es, ¿eran realmente todos los pioneros antitrinitarios, incluyendo la hermana Elena? Agradecemos y quedamos atentos a la respuesta. Quiero, antes de contestar, pastor, la pregunta, quiero también responder a esta pregunta que nos hizo un amigo de la República Dominicana, que es Eduardo Lee Abreu, y él pregunta algo en referencia a lo mismo, es decir, quiere que se explique acerca de la Trinidad, porque igual que en Colombia, en la República Dominicana hay dudas al respecto y ha traído división en hermanos y hermanas de iglesia, porque se hace énfasis de que el Espíritu Santo no es una persona y que el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, tal vez tuvo un inicio. Bueno, pastor, esta pregunta merece mucha atención. ¿Qué podemos decir? Yo creo que el resto del tiempo se nos va a ir en esta pregunta. Bueno, de nuevo lo referimos a los programas que hemos hecho en este canal. Yo tuve dos temas sobre el tema de Jesús y el Espíritu Santo. De hecho, tuve dos temas sobre el Espíritu Santo y tuve dos temas sobre Jesús. Los temas se titulan, el del Espíritu Santo, creo que es ¿quién es el Espíritu Santo? La personalidad del Espíritu Santo, creo que titula así. Y el otro, los de Jesús, uno se titula ¿Fue Jesús engendrado? Y el otro tiene que ver con Jesús como el inicio de la creación de Dios. Entonces, queremos como dar una pequeña resumen ahora, pero quiero invitarles a los hermanos que nos miran, por favor, miren estos temas, estos sermones que se han hecho ya en cuanto a este aspecto para tener una mejor y quizás más completa. Porque este es un estudio largo. Claro. Es decir, acá podemos decir algunas cosas, pero no las podemos probar por falta de tiempo. Algunas sí las podremos probar. También en mi canal de YouTube personal yo hice un live, un Zoom. Había mucha gente se conectó, donde yo fui pionero por pionero, desde poco después de 1844 hasta casi la muerte de Ellen White, qué era lo que ellos creían y cómo ellos iban evolucionando
en su creencia de la Trinidad. Noten algo que es un poco contradictorio en lo que dicen estas personas de acuerdo a esta pregunta. Ellos afirman que Ellen White y los pioneros eran antitrinitarios y que todos murieron siendo antitrinitarios, pero utilizan esta cita de 1915 para decir que Ellen White iba a hablar de que grandes cambios ocurrirían, pero bueno, ahí hay un problema muy grande, y es que Ellen White no era antitrinitaria. Correcto. Hay suficiente evidencia. El libro de Evangelismo, en una sección completa que habla del Espíritu Santo, ella habla de los tres grandes poderes, de las tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú crees, claro, ellos tienen una manera de responder a esto. Ellos dicen, Leroy Froome introdujo esas citas. Sí. No estaban en el original. Eso es fácil de averiguarlo. Usted le puede escribir al Centro White y usted puede ver allí con puño y letra, Ellen White escribió eso, no fue añadido. Yo tengo un estudio de esa teoría de conspiración que han dicho que Leroy Froome manipuló eso. En realidad eso no es verdad, yo tengo suficiente evidencia para probar eso. Lo de la cita de 1930, lo del año 1931, hay algo de verdad en eso, pero es porque la iglesia a partir de este año comienza, de hecho, a partir del año 1890 comienza a haber un cambio. Ellen White aún estaba viva en cuanto a lo que se entendía de la deidad o la Trinidad. Sí es cierto que la mayoría de los pioneros eran antitrinitarios, eso es cierto. Pero ¿por qué lo eran? Ellos venían de distintas iglesias que eran antitrinitarias, o en otros casos el adventismo en sus inicios era tan aberrante hacia la Iglesia Católica que no querían tener nada que ni siquiera sonara y oliese a catolicismo. Correcto. Entonces, por eso habían algunas posturas antitrinitarias muy radicales. Por ejemplo, Urias Smith era arriano. Los arrianos son los que creen que Jesús fue creado, como los testigos de Jehová hoy. Mientras que otros como Jaime White, en sus inicios, él tuvo una evolución interesante, y otros, Waggoner, Jones, ellos eran semi-arrianos. El semi-arriano no cree que Jesús fue creado, cree que Jesús fue engendrado. Ahí hay una diferencia, porque los que creen que Jesús fue creado ven a Jesús como un Dios menor. Los que creen que Jesús fue engendrado ven a Jesús como un Dios igual que el Padre. Así como un hijo sale de su padre y es engendrado por su padre, pero es un ser humano de la misma calidad que lo es el Padre. Bien, ellos sí lo eran, pero entonces aquí la pregunta es, ¿qué vamos a usar nosotros? ¿Los escritos de los pioneros o la Biblia para llegar a la verdad? Nosotros no podemos decir, claro, ellos dicen, bueno, Ellen White dice que los pioneros tenían la verdad, pero se está refiriendo ella a todo lo que los pioneros creían. Cuando ella dice tenía la verdad, se refería a los 5 pilares con que comenzaba la iglesia adventista. Es en eso donde ellos tenían la verdad. Para Ellen White y los pioneros al principio el asunto de la Trinidad no era importante. ¿Qué querían resolver ellos? Ellos querían resolver después del gran chasco qué pasó en 1844. Ahí dedicaron al menos 30 años, desde 1844 hasta casi 1888, más de 40 años. De hecho, lo dedicaron fue a explicar ese punto. ¿Qué pasó después de 1844? Cuando su mente está enfocada en resolver un problema, usted no tiene tiempo ni interés en resolver otros que en ese momento no eran importantes. La iglesia adventista no surge con la doctrina de la deidad. La iglesia adventista surge con la doctrina del santuario. Ya cuando había ya más armonía y las doctrinas ya estaban más claras y fundamentadas, entonces vemos en la última década del siglo XIX escritos que comienzan a salir más definidos de la deidad. Y un ejemplo para ilustrar esto, estaba tan arraigado estas ideas antitrinitarias en los pioneros que cuando Ellen White escribe en El deseo de todas las gentes, que se publica en el año 1898, ella escribe, en Cristo hay vida original, no derivada y no prestada. Claro. Andresen, el gran Andresen, que hoy aún sigue siendo muy polémico por la teología de la última generación, M.L. Andresen leyó eso y él decide viajar, se cruza casi todo el país para entrevistarse con Ellen White en Emms Haven, aquí en California, para
que ella le dijera por su propia boca si ella había escrito eso, porque él lo veía que era muy contrario a lo que habían creído antes algunos de los pioneros. Y Ellen White desde luego confirma, eso lo escribí yo. ¿Okay? Eso lo podemos nosotros leer en cuanto Andrés él mismo lo publica. Él tiene algunos escritos donde habla de esto. Y están en los libros de historia también. Así que sí hubo a finales del siglo XIX, hasta el año 1931, donde vemos que ya hay una declaración de doctrinas un poco más definida en esto, pero sí es cierto, es hasta el año 1980 donde la Iglesia oficialmente vota la doctrina de la deidad como parte de nuestras creencias fundamentales. Nosotros debemos tener cuidado de cómo aplicamos esta cita, Correcto. porque yo le puedo aplicar aquí a cualquier cosa. Yo puedo utilizar mi propia agenda, lo que yo creo que es verdad, y cualquier cosa encaja en esta cita. Cualquier cosa. Los liberales pueden usar esta cita para su beneficio y los conservadores también la pueden usar, porque ella no define qué grandes cambios van a ocurrir. ¿Cómo usted sabe cuál es la verdadera interpretación de esa cita? Yendo a la palabra de Dios, las bases que Dios le dio a la Iglesia Adventista al principio, bueno, qué grandes cambios. Y en realidad esta cita se aplica más a los grandes cambios de la nueva teología en cuanto a la teología del santuario y estas otras doctrinas, que allí es donde deberían estar nuestros esfuerzos en defender esas verdades. Esas son las que definieron el adventismo, no fue la doctrina de la Trinidad. Esa déjenla a un lado. Si usted lo cree, créalo para usted. Pero donde nosotros debemos estar unidos y dedicando nuestro tiempo es en la defensa y en la experiencia de la doctrina del santuario, el juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles. Esas son las que están siendo atacadas. Esos son los grandes cambios que Ellen White habló y profetizó. Amén, pastor. Qué buena intervención. Has dejado bastante claro el aspecto. Algo que quisiera tal vez añadir simplemente, el aspecto de la razón, de la motivación que tienen estos hermanos que fomentan esta ideología o están tratando de decir, ¿no? Los pioneros pensaron diferente y tristemente causan más conflicto porque en vez de ellos ser abiertos a ver la evidencia de la palabra, su énfasis final, como mencionan aquí en el texto o su pregunta, ¿no es cierto?, es decir, Dios es superior en cierto sentido, el Hijo es creado y no hay Espíritu Santo. O sea, como persona quiero decir. Y hacen este enredo donde llevan a las personas en realidad a una posición de rechazar el poder y la obra del Espíritu Santo como persona. Es decir, el rechazo al Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y por eso para mí es muy importante que nosotros, aunque es un evento, aunque es una situación que se ha salido, para mí es un evento de los que la hermana Juan menciona, grandes cambios. Vendrán personas que tratarán de destruir el rebaño con estas ideologías. Si vemos el inicio de esta ideología en tiempos modernos, sale justamente de personas que han venido de la iglesia de testigos de Jehová. O sea, hoy en día muchos de los que fomentan esta idea, sus líderes han traído esa influencia de ese movimiento, que es un movimiento ariano, un movimiento que no tiene una verdadera creencia en la palabra de Dios, y el efecto de esto se ve que tristemente no hay victoria sobre el pecado, no hay victoria en sus vidas, hay un rechazo al poder de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos enseña la verdad y nos ayuda a obrar esa nueva experiencia de nacimiento. Entonces, el pecado, digamos así, el peligro más grande es caer en el pecado imperdonable, el rechazo al Espíritu Santo, el rechazo de la verdad a Cristo como Dios. Y por ende yo pienso de que espero que nuestros hermanos puedan escuchar esos temas, estudiarlos en sus casas. Tenemos también algunos escritos sobre este tema, así que pedimos que ustedes sigan estudiando en sus hogares con toda honestidad al Señor y que Él pueda dirigirlos a través de su palabra, el Espíritu Santo, a la verdad. Que Dios les bendiga y les guarde. Y gracias por estar con nosotros en este programa. Esperamos vernos en una próxima ocasión.